Aunque en el pasado los que se consideraban valores no eran precisamente los más correctos, puesto que en muchas ocasiones se profesaba el racismo, el antisemitismo y la homofobia como algo completamente normal, hay que tener en cuenta que el cine, como cualquier otra expresión artística, llegó a albergar obras de este tipo, y muchas de ellas incluso llegaron a pasar a la historia como objetos valiosamente históricos. Este es el caso, por supuesto, de la considerada la película más racista de la historia, El nacimiento de una nación, del año 1915. Una cinta muda que hoy en día es considerada parte importante de la historia del cine americano. Criticada principalmente por su pésimo mensaje, la cinta ha sido objeto de estudio y alabada por su gran avance en técnicas cinematográficas que para la época en que se estrenó fueron revolucionarias. Así que el día de hoy hablamos del nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación es una película polémica en toda regla por su argumento que alaba la ideología de la supremacía blanca. Basada en la novela El Klansman, un romance histórico del Ku Klux Klan de 1905, escrita por el pastor Thomas Dixon Jr., la cinta de D.W. Griffith no fue la primera adaptación del libro, sino que en 1911 ya se había llevado a la pantalla grande de la mano del director William F. Haddock, quien en su versión utilizó la tecnología Kinemacolor, un sistema que permitía capturar la imagen de las películas a color y que fracasó durante su tiempo de uso. La cinta de Haddock se perdió con el tiempo y años después, en 1914 para ser exactos, el cineasta D.W. Griffith se interesó en el argumento de esta historia para hacer su propia versión. Pero, ¿quién era D.W. Griffith? Nacido el 22 de enero de 1875 e hijo de Jacob Wark, un coronel del ejército confederado de la Guerra Civil estadounidense, Griffith era un hombre superconservador de su época que además está decir que veía con buenos ojos a organizaciones supremacistas como el Ku Klux Klan. Hoy en día, Griffith es considerado el padre del cine moderno estadounidense por los grandes aportes que hizo a la industria, y junto con Charles Chaplin fue el fundador de la compañía United Artists. Pero volviendo con la película, resulta que fue el crítico de cine Frank Woods el que puso a Griffith en contacto con esta obra, y fue gracias a este hombre que el cineasta se interesó por rodar una nueva adaptación cinematográfica. Pues resulta que a esto se le suma que el propio autor del libro estaba interesado en una nueva versión en el cine de su obra e incluso estaba dispuesto a producir el filme él mismo. Y fue de esta manera en que llegó a conocer al productor Harry Atkin, quien a su vez le presentó a Griffith. Tanto Griffith como Thomas Dixon eran sureños y ambos veían a la reconstrucción y a la liberación de los esclavos de forma bastante negativa, por lo que rápidamente se cayeron muy bien los muy bastardos. El guion del nacimiento de una nación fue una adaptación casi totalmente fiel a su material de origen y estuvo a cargo de los propios Frank Woods y D.W. Griffith. Además de que por los derechos de la novela, el cineasta acordó pagarle $10,000 de la época a Thomas Dixon. Para mala suerte de Dixon, Griffith se quedó sin dinero y apenas le pagó $2,500, suma que Dixon aceptó a regañadientes. Sin embargo, además de esto, el director también acordó pagarle el 25% de la recaudación de la cinta, y como esta fue un rotundo éxito, Dixon se volvió millonario. El rodaje de la película comenzó el 4 de julio de 1914 y terminó en octubre del mismo año, con locaciones en el rancho personal de Griffith y en Big Bear Lake en California. Algo curioso es que a pesar de que el director no quería afroamericanos reales ocupando demasiado tiempo en la pantalla, muchos de ellos figuran en escenas importantes durante gran parte del filme, y una de ellas es Madame Sultewan, una de las colaboradoras habituales de Griffith en sus producciones para aparecer en el fondo. Y lo mismo sucedió con otros extras, que igualmente hacen aparición en planos importantes de la película. Esto lo menciono porque supuestamente Griffith se había asegurado de que no hubiera, y lo cito, sangre negra en roles protagónicos, así que muchos otros de los extras ni siquiera eran afroamericanos, sino que eran actores blancos con la cara pintada. La cinta tenía un presupuesto estimado de $40,000 y terminó costando $100,000, lo que ajustado a la inflación serían aproximadamente $250 millones actuales. Cuando la película terminó su rodaje, el metraje duraba aproximadamente 36 horas, que en la sala de edición fueron recortadas a tan solo 3 horas y un poquito más. Varias secuencias se cortaron, como por ejemplo una escena de un barco de esclavos siendo cargado en África Occidental, gente del norte reaccionando a las elecciones presidenciales de 1860 y la aprobación de la 14ª enmienda. Estas y muchas otras escenas salieron del corte final. En el aspecto musical, la cinta fue la primera en la historia en contar con una partitura completa arreglada específicamente para una película. En aquella época del cine mudo era común que las cintas tuvieran algún acompañamiento de un órgano o un piano.
pero esta contó con la particularidad de estar musicalizada por una orquesta completa y con una partitura con una duración de 3 horas. La cinta se proyectó el 1 y el 2 de enero de 1915 en el Loring Opera House de Riverside, California, bajo el título de The Klansman, y en general fue bien recibida, por lo que las entradas se agotaron y nuevas proyecciones eran programadas. Poco después, en marzo, el título fue cambiado por El nacimiento de una nación, además de que se convirtió en la primera cinta en tener una proyección especial en la Casa Blanca, donde el entonces presidente Woodrow Wilson estuvo presente junto con Dixon y Griffith. Ante dicha acción se llevaron varias protestas en las cercanías por la proyección del filme, y la excusa de Wilson es que no conocía previamente el mensaje de la obra o las intenciones de la misma. Según se dice, Wilson aceptó hacer la proyección como un favor a Dixon, que en el pasado también le había hecho un favor a él. Esto sucede porque ambos ya se conocían y Dixon le había dedicado su primer novela histórica a Wilson por ser el primer presidente sureño en Estados Unidos desde Abraham Lincoln. En esto también hay algo de controversia, puesto que al conocerse era de esperarse que el presidente ya tuviera una noción de lo que iba a ver. Muchas asociaciones por los derechos de las personas afroamericanas se alzaron en protesta para pedir la censura de la película o para hacer que directamente fuera prohibida. Pero como los comités de censura de aquella época estaban compuestos en su mayoría por hombres blancos, pocos fueron los que les hicieron caso y a pesar de la polémica desatada, la cinta se volvió un rotundo éxito. En 1916, Griffith lanzaría la cinta Intolerancia como respuesta a la crítica intolerante del norte, quien según él eran los que más la habían cargado en contra del nacimiento de una nación. Ese mismo año, Birth of a Nation tendría una secuela que narraba la invasión de Estados Unidos por parte de una confederación de monarquías europeas. La película fue dirigida por Thomas Dixon Jr. a partir de su novela La caída de una nación y fue un fracaso en los Estados Unidos, pero un éxito en el extranjero. Hoy en día esta es considerada una cinta perdida. A la película le surgieron varias respuestas para contar otra versión de la historia, pero no tuvieron mucho éxito. Curiosamente, Quentin Tarantino ha comentado que su película Django Desencadenado surgió en parte para aclarar muchas de las falsedades dentro de la película de D.W. Griffith. Además de esto, en la actualidad la cinta ha sido elogiada por críticos especializados, quienes están de acuerdo en que El nacimiento de una nación no es una mala película por estar del lado del mal, sino que más bien es buena por los valores técnicos que en ella contiene y que han servido para estudiar a fondo el surgimiento del cine americano. Irónicamente, la cinta no solo representaría el nacimiento del cine hollywoodense, sino que también sería la chispa que haría volver a la luz pública a una de las organizaciones más infames de la historia, que inspirados por la obra de Griffith decidieron en 1915 volver a presentarse ante el mundo. En 1992, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos reconoció la película importante desde el punto de vista cultural, histórico y estético, además de que se le seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Películas. Hoy en día la cinta sigue siendo controvertida y evitada por muchos, aunque ante esto hay que remarcar su importancia para la historia del cine moderno. Pero fuera de polémicas, ustedes ya vieron esta película y si es así, ¿qué opinan de ella? No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuándo subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.